Evangelio según San Lucas capítulo 8 versos del 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir a Jesús: Tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Reflexión. El Señor, en su generosidad, nos ha dado todo tipo de cosas buenas. Incluso ofrece a sus discípulos la dignidad de ser miembros de su propia familia y la oportunidad de entrar en una relación filial de amor, gozo y afecto con Dios. Jesús nos dice lo que necesitamos para llegar a ser sus familiares, aquellos que oyen y ponen en práctica la palabra. Y para oír es preciso que nos acerquemos como los familiares de Jesús en el relato evangélico de hoy, que llegaron a donde estaba, pero no podían acercarse a él a causa del gentío. Los familiares se esfuerzan por acercarse, y eso debe hacernos pensar y preguntarnos si luchamos y procuramos vencer los obstáculos que encontramos en el momento de acercarnos diariamente a la palabra de Dios. Por ejemplo, podríamos preguntarnos: ¿dedico diariamente unos minutos a leer, escuchar y meditar la Sagrada Escritura? Santo Tomás de Aquino decía: es necesario que meditemos continuamente la palabra de Dios. Esta meditación ayuda poderosamente en la lucha contra el pecado. Por aparte, este pasaje en algunas ocasiones se ha utilizado para desacreditar la figura de María Santísima, haciendo parecer la respuesta de Jesús como un rechazo a su Santa Madre. Sin embargo, el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 500 nos amplía con respecto a los hermanos de Jesús. A esto objeta a veces que la Escritura menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, comillas, son los hijos de una María discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como la otra María. Se trata pues de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Asimismo, el numeral 500 que acabamos de leer también hace referencia a una serie de pasajes bíblicos a manera de ejemplificar esto que se está diciendo con la Escritura. María es el modelo perfecto del discípulo. Jesús aprovecha la llegada de su madre para enseñar lo que para él es verdaderamente importante. Ciertamente María es grande a los ojos de Dios por ser la madre de Jesús, su único hijo, pero es aún más grande porque escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es decir, para Dios lo importante no es ni siquiera las relaciones de sangre, sino hacer la voluntad de Dios, pues en ello está la felicidad y la salvación. ¿Y nosotros? ¿Realmente buscamos como María cumplir la voluntad de Dios? En cuanto a María Santísima como modelo perfecto del discípulo, es útil reconocer que no fue una sola vez la que la Virgen dio un sí al Señor. Hágase en mí según tu palabra. No fue únicamente el sí que dio durante su vida, porque su acto de obediencia se repitió una y otra vez en su vida, cuando fue a visitar a su prima Isabel, cuando salió de viaje a Egipto con José y cuando dejó que su hijo saliera a realizar las obras del Padre, abandonándola. El sí incondicional de María que dio en la Anunciación llega a su culminación en el sí que silenciosamente reiteró a los pies de la cruz de su Hijo. Los largos años de obediencia a la voluntad de Dios la prepararon para poder confiar en el Padre sin poner objeciones ni protestar.
Ningún otro ser humano puede unirse a Jesús de la manera que lo hizo María, por su condición de madre natural. Pero cualquiera de nosotros puede adoptar la fe en Él como ella lo hizo. La obediencia a la palabra de Dios nos puede unir a Cristo también en forma íntima como familiares suyos. Por tanto, acatemos pues la llamada del Padre, cualquiera que ésta sea en nuestras vidas, y digámosle junto a la Virgen María: hágase en mí según tu palabra. Dios nos bendecirá con la gracia y con los dones necesarios para llevar a cabo la misión que Él nos encomienda en nuestra vida, cualquiera que ésta sea. Alabado sea Jesucristo.